Aquellos que no me conozcáis, soy Blanca Itza, psicóloga sanitaria, la psicóloga del Centro Clínica Itza de Dolor Pélvico. Hoy voy a estar con vosotros hablando de cómo funcionan las emociones en estos tiempos de confinamiento, específicamente para aquellas personas que padecéis dolor. El objetivo de este seminario es que yo os dé una información de carácter general acerca de cómo funcionan las emociones, ¿de acuerdo? Esto es importante. No voy a comentar cómo funcionan en el dolor, pero todas aquellas personas que queráis ampliar la información, que queráis adaptarla a vuestro caso, os recomiendo que posteriormente os pongáis en contacto conmigo, porque todas las recomendaciones que dé son de carácter general, ¿de acuerdo? El seminario va a durar aproximadamente media hora, 40 minutos, y después habrá un tiempo de preguntas, ¿de acuerdo? Unos 10-15 minutos. Aquellas preguntas que no me dé tiempo a resolver las responderé por email, ¿de acuerdo? Así que, sin más, vamos a dar comienzo. Bueno, ¿cómo funcionan nuestras emociones? Lo primero que me gustaría es llevaros a un ejemplo, ¿de acuerdo? Sí, para sacaros del plano más emocional, vamos a llevarlo al plano más de actividad. Os voy a pedir que imaginéis que sois cazadores, ¿de acuerdo? Imaginad que sois cazadores de la sabana y que vuestra labor consiste en proveer de alimento a vuestras familias. Tal es así que un día como hoy, por ejemplo, os levantáis por la mañana, desayunáis, realizáis vuestras tareas rutinarias y salís a cazar. En esa jornada de caza, bueno, pues conseguís algunas presas y, bueno, en mitad de lo que es pues toda esta jornada de caza, como os digo, os topáis con un león. ¿Vale? Imaginad, pues eso, que estáis en mitad de la sabana africana y de repente aparece un león. ¿Cómo creéis que reaccionaríais? Efectivamente, seguramente alguno de vosotros lo esté pensando, ¿sentiríais miedo o nervios quizá? Algo de ansiedad, de estrés, ¿no? O sea, estáis viendo un peligro que os acecha. Efectivamente, se va a desencadenar una reacción de miedo, de estrés o de ansiedad, de nervios en vuestro organismo y en vuestra mente. Ahora bien, estáis ahí, tenéis al león que le veis, no sé si lo tenéis cerca o no, pero lo veis, está en vuestro campo de visión. ¿Cómo reaccionaríais? ¿Cómo creéis que podríais reaccionar? Hay tres alternativas posibles. Pensad esas tres alternativas. Bien, una de ellas sería enfrentarse al león, seguramente lo estáis pensando. Efectivamente sería la lucha, ¿no? Ir a atacar el león, pues para que él no me ataque o no me agreda, no me mate, voy yo a por él directamente. Bien, esa es una alternativa. Otra alternativa es salir huyendo, ¿de acuerdo? O sea, evaluáis pues, que el riesgo es muy alto, que no podéis enfrentaros al león y que es mejor salir huyendo y resguardarse a lo mejor en un sitio que no os vea. Esa sería la segunda opción. Hay una tercera opción, que es quedarse muy quieto, a lo mejor esconderse detrás de un árbol, quedarse así rígido, muy quieto, para evitar que el león nos vea o para que el león piense quizá que estamos muertos y que entonces pase de largo. Esa sería la tercera respuesta. Estas tres respuestas posibles del miedo, el estrés, la ansiedad, los nervios, esas tres respuestas posibles, nuestra mente las evalúa muy rápido, coste-beneficio, y pone en marcha una de esas respuestas. Ya os digo, este proceso es rapidísimo. Pero cuando decide ejecutar una de esas respuestas, ¿cómo la acompaña nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que pasa a nivel corporal? Pasan varias cosas. Imaginad cómo reaccionaría vuestro cuerpo si efectivamente decidierais enfrentaros al león. Lo primero, necesitaríais tensión muscular. ¿De acuerdo? Necesitáis poneros en posición de lucha, en posición de huida también. Si vais a quedaros muy quietos, como si estuvierais congelados para que piense que estáis muertos, también necesitáis tensión muscular. Por lo tanto, la tensión muscular aumenta. También
necesitáis más oxígeno. Por lo tanto, va a aumentar la frecuencia de la respiración. Ese oxígeno que incorporáis en vuestro cuerpo hay que distribuirlo, por lo tanto, también va a aumentar la tasa cardíaca. Empezaréis a sudar, porque la sangre se va a distribuir, se activa un mecanismo de alarma, por lo tanto aumenta la tensión corporal y a la vez nuestro organismo necesita disminuir esa temperatura corporal y entonces se activan mecanismos para enfriarlo, ¿no? Por lo tanto, sudor también. Tasa cardíaca, sudor. También se dilatan las pupilas porque necesitáis obtener la máxima información del entorno para evaluarlo todo rápidamente. ¿Dónde está el león? ¿A qué distancia está? ¿Tengo un árbol donde esconderme? ¿Puedo correr 300 metros a una cueva? ¿Vale? Aumentamos también, por lo tanto, el campo visual. Y lo que pasa también es que se empiezan a irrigar, la sangre llega a aquellas zonas que necesitamos en ese momento. Por lo tanto, vais a tener más irrigadas las extremidades pues para la lucha, para la huida, para todo esto, y va a haber zonas que no reciban tanto riego sanguíneo. Se va a distribuir de otra manera. Todo esto es lo que sucede cuando tenemos delante un león. Eso corresponde con la gráfica que estáis viendo en pantalla, donde veis dibujado el corazón y la mente. ¿De acuerdo? Eso sucede cuando nosotros estamos en un pico máximo de activación y necesitamos dar una respuesta a una demanda del entorno. La demanda del entorno en este caso es el peligro del león. Necesitamos dar una respuesta óptima. Entonces necesitamos que todos nuestros recursos funcionen al máximo para poder adaptar mejor nuestra respuesta y en este momento sobrevivir. ¿De acuerdo? Cuando estamos en ese pico máximo de rendimiento, todos los recursos corporales y mentales están funcionando al máximo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si, bueno, finalmente vamos a ponernos en lo mejor, conseguimos vencer al león, o bien nos resguardamos, o bien nos quedamos muy, muy quietos y el león pasa de largo y efectivamente piensa que estamos muertos? Es decir, ¿qué pasa cuando nos libramos de ese león? Lo que sucede, lo ideal, es, veréis la flecha verde que indica que el nivel de activación empieza a bajar. Una vez el peligro pasa, nuestro cuerpo puede permitirse relajarse y recuperarse. O sea, entramos en fase de relajación y recuperación. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si ese león no desapareciera? Permaneceríamos en ese pico de máxima intensidad de la gráfica durante más tiempo. ¿Qué sucede cuando pasamos más tiempo en la parte superior de la gráfica? Vosotros pensad que necesitamos esa respuesta para poder defendernos del león, o sea, la necesitamos, porque si no pecaríamos quizá de imprudencia, ¿no? Nos expondríamos demasiado a un peligro cuando podríamos realmente protegernos o intentar sobrevivir, ¿no? Entonces, cuando ya estamos ahí y el león no se va y nosotros no podemos relajarnos ni recuperarnos, tenemos que seguir en posición de alarma, ¿qué sucede? Sucede que todos nuestros recursos están funcionando al máximo, pero ahora durante más tiempo. Durante más tiempo porque la demanda sigue ahí. O sea, el león no se va. No se va y nosotros no podemos huir, no podemos resguardarnos. Cuando estamos en la parte alta de la gráfica, cuanto más tiempo pasamos ahí, más recursos se consumen. Pero por otro lado son necesarios porque tenemos al león ahí. Entonces no podemos permitirnos estar relajados. Tenemos que estar en alerta. Pero claro, consumiendo mucha energía. Si estamos ahí durante un tiempo, pongamos que pasamos varias horas a lo largo del día, ¿vale? La jornada de caza de hoy se nos ha dado fatal, nos ha interrumpido este león y hemos pasado muchas horas en una alerta muy alta y muy activados. Y luego al final del día, ya pasadas a lo mejor imaginadas 6 horas, el león se va, ¿vale? De nuevo desaparece. Cuando entremos en la fase de recuperación y de relajación, ¿qué pasaría? Podría pasar que nos encontremos muy cansados.
muy cansados porque durante 6 horas nuestros recursos mentales y fisiológicos han estado dándolo todo, han estado funcionando al máximo. Entonces ahí es habitual cansarse, ¿de acuerdo? No obstante, este sería el funcionamiento de, por ejemplo, la respuesta del miedo, la respuesta de ansiedad, de estrés. ¿Pero qué os dice este funcionamiento? Si pensáis en el ejemplo del león y que sois cazadores, ¿este funcionamiento os ayuda? Espero que me estéis respondiendo que sí, efectivamente ayuda. Necesitamos este mecanismo de alarma. Es absolutamente necesario. Si no lo tuviéramos, si no se activara este mecanismo de alarma, podríamos pecar de imprudencia, es decir, como he comentado antes, exponernos al león a un riesgo muy alto de manera absolutamente innecesaria. Ahora bien, si nos lo llevamos al terreno de actualidad, ese león, ¿qué podría ser? Podría ser el coronavirus. No sé si estáis pensando en eso, algunos habréis pensado dolor, ahora vamos a esa parte. Efectivamente, podría ser coronavirus. ¿Cuál es el valor añadido de ese león que podría ser el coronavirus? Que es invisible. Es un león que no podemos ver. Por lo tanto, sabemos que está ahí, pero como no lo vemos, puede atacarnos en cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier hora del día. Por lo tanto, eso favorece que nuestro sistema de alarma no se desactive y que entonces estén funcionando todos los recursos al máximo en alerta permanente. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Si no se activara todo ese mecanismo, nosotros no nos estaríamos protegiendo. El principal problema que tenemos es que el funcionamiento de este tipo de nuestras emociones, del miedo, el estrés, los nervios, la ansiedad, en situaciones de crisis, puede tender a funcionar de varias formas. Por un lado, puede no activarse de una manera adecuada el sistema de alarma. Esto sucedió, por ejemplo, cuando el león o el coronavirus estaban en China o en Italia. Digamos que el león todavía no estaba en nuestro campo visual, estaba muy lejos, para nosotros no suponía una amenaza, entonces el sistema de alarma no se activa, ¿de acuerdo? Realmente, a nivel funcional tiene bastante sentido, porque pensad ahora que hubieseis estado muy preocupados y con vuestro sistema de alarma funcionando desde que esto se desató en China. ¿Cómo estaríais ahora? Ese sistema de alarma se habría mantenido en el pico alto durante el doble de tiempo que lleva activado ahora. Eso supone un consumo del doble de recursos. Entonces sí tiene sentido que se activara un poco más tarde el sistema de alarma. No obstante, hubo personas que no tuvieron esa activación del sistema de alarma, ya incluso teniendo el león dentro de su campo visual, teniendo ya el coronavirus, por ejemplo, en España, ¿no? Esas personas pecaron quizá de imprudencia. O sea, realmente el miedo, la ansiedad, el funcionamiento de nuestro mecanismo de alarma, de nuestras emociones, contribuye a que nos protejamos. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa si efectivamente a nosotros se nos activa todo el sistema de alarma cuando, por ejemplo, ya lo vemos venir desde China, o se nos activa antes o se nos activa más de la cuenta? Entramos en pánico. Cuando entramos en pánico, lo que sucede es que nuestra corteza frontal se desactiva. Nuestra corteza frontal es como nuestra madre. Es la que regula nuestras acciones, es la que nos dice no corras tan rápido que te vas a caer, no comas tanto chocolate, no bebas tanta cerveza, ¿no? Pórtate bien, estudia más, vas a llegar tarde al trabajo. Eso es lo que hace nuestra corteza prefrontal. Cuando se desata en nosotros una reacción de pánico, esa corteza se desactiva, de tal manera que empezamos a cometer reacciones o acciones irreflexivas, como por ejemplo pues, proveernos de muchísimo papel higiénico o arrasar en los supermercados. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero deciros con todo esto? Que efectivamente se puede polarizar la reacción de nuestro sistema de alarma, que si se produce de menos podemos caer en la imprudencia, si se produce de más podemos alcanzar el pánico. Lo ideal es el punto medio, pero al final el mecanismo es absolutamente necesario para nuestra supervivencia.
es un mecanismo de alarma innato que tenemos en el cuerpo y lo necesitamos. Por lo tanto, la conclusión es que necesitamos el miedo, el estrés, la ansiedad, es absolutamente necesario para que nosotros podamos enfrentarnos al entorno, porque está cumpliendo una función muy importante. Primero, informarnos y segundo, protegernos. Ahora bien, ¿qué sucede cuando padecemos dolor? Cuando padecemos dolor, ¿qué es lo que está pasando? Que ahora tenemos dos leones, ¿no? Tenemos el león el león del coronavirus y además tenemos el león del dolor. Y nosotros ya, digamos, que tenemos activada de serie la respuesta de alarma porque padecemos dolor. Entonces, nuestro león es la lesión muscular, la lesión del tejido, las sensaciones físicas, sensaciones mentales, pensamientos relacionados con el dolor. Por lo tanto, ya de base tenemos activado el sistema de alarma. ¿Qué es lo que pasa cuando se añaden otros factores? Si ya de base tenemos el sistema de alarma, que ahí en la gráfica veréis que es la línea verde agua, la que está más baja. Si además le sumamos que nosotros tenemos dolor, pasamos a la línea roja. Al contar ya con una alarma de base, si le añadimos además a nuestra alarma de base, que es la relacionada con el dolor, si le añadimos cualquier otro estresor externo, ¿qué va a pasar? Que nos vamos a activar el doble. Nuestros recursos, si ya estaban funcionando al máximo para dar respuesta a ese dolor, para intentar protegernos, lo que van a hacer es aumentarlo más para intentar protegernos de otro riesgo potencial de fuera. No obstante, como os decía, insisto muchísimo en este mensaje, necesitamos ese mecanismo, ¿de acuerdo? Relacionado con el dolor, ese mecanismo de funcionamiento del miedo, el estrés, la ansiedad es absolutamente necesario. Cuando vosotros os encontráis con un pico de dolor o cuando se desata una crisis o un brote de dolor, cuando os encontráis también incluso en meseta o cuando os proponen un plan, por ejemplo, imaginad, nos vamos a cenar el viernes a no sé dónde, todos juntos, la familia, a un restaurante, sillas incómodas, ¿no? Se desata en nosotros una reacción de alarma. Si estamos en un brote, si de repente aparece el brote de dolor, necesitamos esa reacción de alarma para protegernos. ¿Qué podemos hacer? Posiblemente intentemos hacer reposo, contactemos con nuestros especialistas para que nos den una alternativa. A veces acudimos a la medicación para aplacar ese brote de dolor. De la misma manera funciona con el resto de elementos que os he comentado, el resto de ejemplos. Si nos da un brote, si estamos en meseta, lo mismo. Cuando estamos en meseta, al final, nuestro dolor se mantiene estable, pero permanece. Y nuestro sistema de alarma normalmente ahí lo que nos indica es hasta dónde podemos llegar. Nos indica los límites. Nos dice, cuidado, hoy no cocines más de la cuenta, no estés más horas de la cuenta de pie, porque el dolor está estable, sabes que si haces esto va a aumentar. ¿Qué pasa cuando también el ejemplo que os ponía de la cena, por ejemplo, un evento social fuera con la familia o ir al cine, por ejemplo, se desata también ese mecanismo de alarma porque nos dice, a ver, cuidado, ¿cuánto va a durar la película? En este restaurante habrá sillas cómodas, podré encontrarme a gusto, quizá me tenga que llevar el cojín, ¿no? Todo eso es posible gracias al mecanismo de alarma. Ahora bien, ¿qué sucede? Que nuestro león es un dolor crónico, es decir, nuestro león no se va. Ese león siempre está ahí. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Acordaos de lo que hemos visto en el primer ejemplo, cuando únicamente éramos cazadores. Cuanto más tiempo permanezcamos con el peligro, más tiempo va a permanecer activada nuestra alarma interna con los recursos funcionando al máximo. Por lo tanto, es habitual que vosotros os encontréis
agotados. Agotados porque lleváis mucho tiempo activados con un sistema de alarma que os intenta defender de ese león que es el dolor. Os estaba comentando que cuando nosotros estamos ya muy activados por el dolor, nuestra curva de activación permanece, o sea, ya llevamos tanto tiempo activados intentando luchar con el león o intentando huir o quedándonos muy quietos. Ya llevamos tanto tiempo en esa situación que nuestra curva de activación no funciona como la línea verde, la línea inferior, no nos desactivamos y nos relajamos de forma normal, sino que es habitual que vais a ver en la línea roja que hay pequeñas bajadas y subidas. Es habitual, insisto, es información de carácter general, lo digo por si hay algún caso al que no se adapte, que tengáis en cuenta que estoy dando información general. Lo habitual es que, por ejemplo, llegamos a un pico máximo de activación y que cuando ya intentamos relajarnos, por ejemplo, al final del día, ya nos vamos a meter en la cama, es un momento de desconectar, como decíamos al principio, de relajarnos y recuperarnos, y de repente no nos podemos dormir. Y estábamos agotados, ¿eh? Eso sucede porque llevamos tanto tiempo luchando con un león que no se va, que nuestro sistema de alarma no nos permite relajarnos porque sabe que ese león sigue ahí. Entonces, cuando estamos a punto de relajarnos para recuperarnos, nos dice, no te despistes, no te despistes que el león sigue ahí, entonces te vuelve a activar, te vuelve a poner en alerta. Eso es lo que sucede con nuestras emociones cuando además tenemos dolor. ¿De acuerdo? Ahora bien, con el dolor y el confinamiento, ¿qué sucede? Lo hemos dicho antes eran 2 leones, ahora son 3 leones. Por lo tanto, si ya de por sí nos encontrábamos en una línea de activación más alta, porque nuestro sistema de alerta tiene que luchar de manera permanente con el león del dolor, además del coronavirus, ahora mismo, león añadido, aislamiento. El aislamiento es bastante tedioso para nosotros, somos seres sociales, por lo tanto, que nos priven sobre todo del contacto, de las relaciones, que tengamos que tener distancias de seguridad. No sé si algunos de vosotros viviréis solos, otros supongo que con familia o acompañados. A pesar de todo, hay que mantener una serie de restricciones que no hacen más que recordarnos, y nuestra situación actual no hace más que recordarnos que estamos en una situación de peligro. Es decir, nosotros digamos que contamos ya con el león del dolor, que es permanente y está ahí, que no nos permite relajarnos porque nos tenemos que defender de él. Se añade un segundo león a la manada, que es el coronavirus, que está fuera, ¿no? Y además se añade otro león que nos obliga a quedarnos en casa, ¿no? Con la particularidad, además, como os comentaba antes, de que los leones relacionados con el coronavirus y el confinamiento son invisibles. Son peligros que no están dentro de nuestro campo visual, sabemos que están, sabemos que permanecen en el tiempo, que no se han ido, pero no los vemos, no son tangibles. El dolor al final se traduce en mayor estrés, en mayor sensación física de dolor. Sin embargo, con el coronavirus no tenemos esas sensaciones, a no ser, por supuesto, que nosotros padezcamos la enfermedad, ¿no? El virus. Por lo tanto, ahora mismo, si os fijáis, estáis sometidos a una situación de más estrés que la media, ¿de acuerdo? Porque ya convivíais con un estresor crónico, con un león crónico que no se iba. Entonces, al añadirle otros estresores que realmente ya llevan bastante tiempo con nosotros, porque si el coronavirus o el confinamiento hubiese durado una semana, 2 semanas, un mes, es más, si supiéramos incluso cuándo va a acabar de manera real, si pudieran firmarnos en un papel la fecha de inicio y de fin, nos rebajaría bastante nuestro sistema de alarma. Como tampoco tenemos esas respuestas a nuestras preguntas, convivimos además con la incertidumbre. La incertidumbre al final se traduce en una pérdida de control y el ser humano necesita muchísimo control.
entonces nuestro sistema de alarma está disparado. ¿Qué es lo que sucede cuando nuestro sistema de alarma se dispara? Como os he dicho, los recursos funcionan al máximo, mentales y fisiológicos, para dar una respuesta lo más óptima posible que nos permita sobrevivir. Eso al final se traduce en un consumo de recursos, lo que se traduce en mayor malestar. Por lo tanto, ahora mismo, todos aquellos de vosotros que os estéis encontrando peor por esta situación, es completamente normal. Es normal por el mecanismo que os estoy explicando, porque si ya de por sí vosotros tenéis activado el sistema de alarma de forma permanente, si encima le añadimos un riesgo vital como el que estamos viviendo ahora, se activa el doble. Funcionando al máximo, al final vuestra mente está más cansada, os sentís menos capaces de dar una respuesta óptima al entorno, evidentemente, porque ya lleváis tanto tiempo con eso funcionando que no os sentís capaces de dar una respuesta más óptima. Es por esto. Es porque al final los recursos, vale, funcionan al máximo, pero también se consumen. Por lo tanto, seguís ahí y los recursos se van mermando. Por lo tanto, es normal que os encontréis peor. Es normal que ahora tengáis más pensamientos anticipatorios que os generen más ansiedad. Es normal, por supuesto, que aumente el dolor, porque si ponéis los recursos a funcionar, como os digo, se van mermando. Entonces cada vez vais perdiendo energía, vais perdiendo recursos, los recursos se van quemando. Eso es inevitable que repercuta en un aumento del dolor. Va ligada. Esta situación no es la ideal, pero es la manera que nuestro cuerpo tiene de funcionar. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos ahora? Es verdad, ha aumentado la tensión, ya teníamos tensión de serie, ya habíamos consumido nuestros recursos, nuestra energía. Lo primero es entendernos. No os machaquéis con tengo que estar bien. No os presionéis con estar bien. O sea, estáis reaccionando de una manera, vuestro cuerpo y vuestra mente están reaccionando de una manera porque intentan protegeros de un peligro. Lo que hay que enseñarle a ese mecanismo de alarma es que a lo mejor esa alarma tan disparada tampoco os ayuda, que necesitáis que esté ahí ese sistema, que necesitáis que os proteja, pero que a lo mejor como os está intentando proteger ahora, no es como más os ayuda. Y esto pasa mucho. Esto pasa en el ámbito de las relaciones, en el ámbito de las familias. Muchas veces nosotros, por ejemplo, si un amigo tiene un problema, le damos una solución, ¿no? Lo más habitual es que pasemos a, bueno, pues no te preocupes porque si haces esto o por qué lo intentas, ¿no? A veces, no sé si os habrá pasado a vosotros, si lo habréis vivido en vuestras propias carnes, a veces no necesitamos que nos den una solución o una respuesta. Necesitamos que respondan de una manera, pues a lo mejor que nos acompañen, que nos escuchen, que nos permitan expresar el malestar que sentimos. Por lo tanto, el primer paso para que ese sistema de alarma se rebaje es entender cómo funciona y no exigirle al sistema de alarma tener que estar bien. Ahora mismo, específicamente en la situación que estamos viviendo de confinamiento, no abandonarnos. No abandonarnos. Sé que posiblemente el dolor se haya visto afectado y muchos de vosotros estaréis sufriendo más dolor, pero no os abandonéis. ¿Esto qué quiere decir? Que intentéis, en la medida de lo posible, adaptar la rutina que más os ha ayudado en cada caso, que tratéis de adaptarla. Esto tiene mucho que ver con el modelo de afrontamiento del dolor agudo y el dolor crónico. Cuando nosotros en un inicio padecemos dolor, puede ser dolor agudo o un brote de dolor. ¿Vale? El dolor se agudiza de forma repentina, pero luego también baja más rápido. Cuando nosotros nos enfrentamos al dolor agudo, el mecanismo del cuerpo habitual tiende al autocuidado del reposo. A no me voy a levantar de la cama, a no voy a hacer actividad física porque me va a doler más. Sé que es posible que ahora notéis un repunte de dolor, pero tratad de no orientaros al modelo
de tratamiento del dolor agudo, que es el reposo. ¿De acuerdo? Tenéis un pico de dolor, pero dentro del curso de un dolor crónico. Por lo tanto, no os va a beneficiar en la medida que esperáis, quizá reducir al máximo todas vuestras actividades y demás. Es decir, en la parte de no abandonarnos, yo os recomiendo que en la medida de lo posible mantengáis las rutinas. Es decir, si antes, insisto, esto es una recomendación general, no estoy particularizando en ningún caso, pero si antes del confinamiento algunos de vosotros o algunas de vosotras ya estabais acostumbradas a realizar determinadas actividades en casa, a cocinar, a salir a pasear, tratad de hacerlo, de continuar haciéndolo. Si habéis dejado de hacerlo porque ha aumentado el dolor, tratad de retomarlo poco a poco, porque eso os va a ayudar. Os va a ayudar a enseñarle a ese sistema de alarma que puede funcionar de otra manera. Que es verdad, la alarma está ahí, pero que vosotros también, como ya entendéis cómo funciona, sabéis que eso os va a beneficiar. ¿De acuerdo? Hagamos algo. Cuando hagáis algo, o cuando os preguntéis, mejor dicho, ahora mismo en la situación de confinamiento que estamos, es habitual, no sé si os pasará a vosotros, entrar en la dinámica: ¿para qué me voy a levantar? ¿Para qué voy a cocinar? ¿Para qué me voy a poner la alarma? ¿Para qué me voy a quitar el pijama? ¿Para qué me voy a duchar? Cuando os pase eso, yo os invito a que le deis un significado personal. ¿Cómo podéis darle un significado personal? Respondiéndoos: para mí y por mí. ¿Por qué me iba a duchar yo hoy? Por mí. ¿Para qué me voy a poner la alarma? Por mí. ¿Estaréis de acuerdo conmigo que cuando le damos un significado personal a las cosas, por ejemplo, esto sucede mucho en el entorno laboral, lo afrontamos de otra manera? Si lo hacemos como autómatas porque nos viene impuesto, nos cuesta más, se nos hace más pesado, nos desmotivamos. Pero esto es una carrera de fondo. Por lo tanto, tratad de darle un significado personal, ¿de acuerdo? Respondeos cada vez que os asalten estas preguntas: para mí y por mí. ¿De acuerdo? Conectemos. ¿Esto qué quiere decir? Necesitamos conectarnos con nuestro entorno. Lo he comentado antes, somos seres sociales, necesitamos las relaciones personales y ahora más que nunca las necesitamos. Necesitamos a nuestra red de apoyo. Con conectarnos me refiero a que si estáis conviviendo solos, algunos de vosotros, o no tenéis cerca a las personas que os gustaría, conectaos con ellas a través del teléfono, videollamada, WhatsApp, conectaos de las mejores maneras posibles y buscar momentos del día para conectar, sí o sí. ¿De acuerdo? Protejámonos del impacto. ¿Cómo nos protegemos del impacto? Pedir ayuda. ¿De acuerdo? No somos superhéroes. Esta situación es complicada. Vosotros traéis el estresor de serie, además, de hace tiempo, el dolor crónico. Por lo tanto, protegeos de este impacto. Normalizar el pedir ayuda. No es malo. Y por último, ¿qué más podemos hacer? Ventilación emocional. En esta parte me gustaría hacer especial hincapié. Me gustaría preguntaros, que os preguntéis vosotros, cómo ventiláis vuestra casa. Pero ¿cómo ventiláis vuestra casa, por ejemplo, un día de invierno? Imaginad que el fin de semana pues, tenéis una comida en casa y que vosotras o vosotros pues, cocináis cebolla, por ejemplo, hacéis un sofrito con ajos y se queda como ese olor en el ambiente. ¿Qué hacemos para que ese olor se vaya? Ventilar la casa, ¿verdad? Ahora bien, es invierno. Por lo tanto, abrimos las ventanas. Pero ¿qué pasa si dejamos esas ventanas mucho rato abiertas? Seguramente el olor se vaya. El olor va a salir, pero va a entrar mucho frío, demasiado. A lo mejor nos enfriamos. Por lo tanto, ¿qué sería lo ideal? Pues abrir las ventanas a lo mejor 10 minutos, que haga un poco de corriente, que el olor a ajo, cebolla, a comida se vaya, pero luego cerrarlas para evitar nosotros ponernos peor o poder enfriarnos. La ventilación de las emociones funciona de la misma manera. Nosotros tenemos un malestar dentro, que digamos que es el olor a comida.
y necesitamos ventilarlo de nuestra mente. Para eso, ¿qué hacemos? Abrir las ventanas. ¿Qué significa? Comunicarnos con nuestro entorno, comunicar nuestro malestar, dejarlo salir. ¿Qué pasa si esas ventanas están abiertas todo el día? ¿Qué pasa si estamos todo el día hablando del dolor o del coronavirus? Lo que pasa es que entramos también en bucle. Por lo tanto, nos pasa como cuando dejábamos la ventana demasiado tiempo abierto, que al final nos acabamos enfriando. Vale, es verdad, nuestro malestar sale, pero entra otro. ¿Qué es lo ideal entonces? Os propongo que tratéis de buscar máximo 2 momentos al día en el que llevar a cabo la ventilación emocional con las personas de apoyo más cercanas que tengáis, ¿de acuerdo? Tratad en la medida de lo posible, ahora que os encontráis peor, de no hablar tanto del dolor o no hablar tanto del coronavirus, porque si os excedéis sucede lo mismo que cuando mantenemos las ventanas mucho tiempo abiertas, que sale un poco de malestar, pero entra otro. Entonces, buscad un par de momentos del día. También esto se lo podéis pedir a vuestro entorno, porque situaciones que me he encontrado, por ejemplo, con mis pacientes en consulta, es que ellos llevan a cabo esta estrategia de la ventilación emocional, pero los familiares que no tienen ese conocimiento quizá les bombardean en exceso, familiares mayores, por ejemplo, con información acerca del coronavirus, con su malestar acerca del coronavirus. ¿Qué pasa? Que todo eso es también información que a nosotros nos va entrando y nos genera también malestar, porque ya estamos en una situación de alarma. Entonces, si encima estamos nosotros en una situación de alarma y percibimos más alarma de fuera, de nuevo, la curva de activación aumenta. Por lo tanto, haced también partícipes a vuestros familiares y a vuestras personas de apoyo cercanas de esta estrategia de ventilación emocional. Tratad de acordar entre vosotros qué momentos del día son los mejores para que os pongáis de acuerdo para desahogaros, pero no estar todo el día así. De tal manera que si, por ejemplo, alguien vive con su pareja y decide establecer los 2 momentos de ventilación emocional con su pareja, él y su pareja van a estar de acuerdo en los 2 momentos de ventilación emocional, pero luego va a llegar el padre, la madre, la amiga, la compañera de trabajo y va a tener su momento de ventilación también con ella. Luego va a llegar la otra persona y va a tener el momento de ventilación con vosotros. Tratad de minimizar al máximo los momentos de ventilación y buscar coordinación máxima entre vuestro entorno y vosotros para llevar a cabo los momentos de ventilación. Esto es muy, muy, muy aplicable al dolor. Es cierto que, bueno, la situación que estamos viviendo actualmente de confinamiento y coronavirus, por supuesto, la gente necesita buscar momentos de ventilación del tema del COVID, pero vosotros también en relación al dolor. Si estáis mucho tiempo a lo largo del día, es que si pasáis mucho tiempo hablando acerca del dolor, entráis en bucle, los pensamientos se van retroalimentando, ¿de acuerdo? Y queremos salir de ese modelo, porque ese modelo de funcionamiento contribuye a que nuestro sistema de alarma se alarme más. Así que si os estáis sintiendo identificados con este tipo de funcionamiento, lo primero es conocer cómo funciona, lo segundo es reconocerlo, o sea, reconocer cuántos momentos al día destináis a hablar de dolor o a hablar del coronavirus, y luego acordar específicamente y llegar a un compromiso con vosotros mismos y el entorno acerca de en qué momentos queréis desahogaros en relación al dolor y en relación al coronavirus. ¿De acuerdo? Bueno, pues con este apartado de la ventilación emocional daría por terminado el seminario que quería daros hoy acerca del funcionamiento de vuestras emociones con dolor y confinamiento. Si os parece bien, pasamos ahora a la parte de las preguntas. Hay otra persona que me dice que se sintió culpable porque pensaba que el dolor se había reactivado por un ejercicio o algo así. Insisto en que esto es información de carácter general. No sé, no tengo la información de qué tipo de ejercicio hiciste. Lo que sí te puedo asegurar es que inevitablemente esta situación ha contribuido a que tengas más dolor. No sé si además algún ejercicio que hicieras también, pero la situación que estamos viviendo sin duda ha contribuido a que aumente, porque ha generado en todos nosotros que se desencadene la respuesta de estrés y eso influye en el dolor de manera directa. Por lo tanto, si tienes dudas acerca del ejercicio que hiciste, te recomiendo que te pongas en contacto, puedes mandar un email a la clínica
a fernando@clinicaitza o mercedes@clinicaitza.com y preguntarles, ¿de acuerdo? Pero yo aquí te recomendaría que te entiendas, la culpa no ayuda, o sea, el mecanismo de tu cuerpo te está intentando proteger. En caso incluso de que hicieras un ejercicio, te está intentando proteger también tu organismo diciéndote que ese ejercicio no lo puedes hacer, ¿de acuerdo? Así que el aumento del dolor es normal y viene producido por el sistema de alarma. Vale, para aquellas personas que estabais en tratamiento en la clínica, que ahora el tratamiento presencial se ha interrumpido, todavía no sabemos cuándo vamos a reanudar la actividad. No obstante, sí que os traslado. Me consta que se ha comunicado, pero no sé si os ha llegado a todos. Podéis poneros en contacto vía email, teléfono o tener una consulta por Skype con el doctor Itza o la doctora Itza y ver un poco las particularidades de vuestro caso. No obstante, insisto en que es normal que el dolor haya aumentado por la situación que estamos viviendo. Es el mecanismo del cuerpo que nos está intentando proteger de las amenazas que vienen de fuera. Hay una persona que traslada que con el coronavirus ha tenido que activar 2 veces el sistema de alarma porque estaba en Perú. Vale, ¿qué podéis hacer para aquellas personas que se os active más el dolor? Por ejemplo, la persona que comenta lo de Perú, se le activa principalmente por las noches. Eso sucede por lo que he explicado en esta gráfica de aquí. Vosotros ya tenéis el león permanente, que es el dolor crónico, ¿no? Que por lo tanto hace que vuestro sistema de alarma esté activado de forma continua. Cuando vuestro cuerpo se intenta relajar, como he explicado antes, cuando viene la noche, como lleva tanto tiempo con la alarma activada, lo que pasa es que vuestro organismo reacciona diciéndoos no te despistes, no te relajes, que te tienes que defender del peligro que está fuera, en este caso el dolor. Es muy habitual que esto suceda por la noche porque es cuando nuestro cuerpo tiende a dormirse, a relajarse y a recuperarse. Entonces, claro, cuando se desactiva o cuando se empieza a desactivar el sistema de alarma, nuestra mente y nuestro organismo nos dicen, no, no, vuelve a activarlo, que es que el león, el dolor sigue ahí, ¿no? Cuando os pase esto antes de dormir, que dormir es importante para recuperarse a nivel fisiológico y mental, yo os recomiendo que dirijáis vuestra atención a la respiración, ¿de acuerdo? Insisto en que esto es una recomendación general, pero el mecanismo de alarma, cuando os he explicado al principio las reacciones fisiológicas que se producen, una de ellas es que empezamos a respirar más rápido porque necesitamos más oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces se activa la hiperventilación. Entonces se activa una respiración que no permite que el aire llegue al final de nuestros pulmones, que se expanda el diafragma, sino que se queda aquí arriba porque necesita coger y expulsar el aire más rápidamente. ¿Qué es lo que buscamos? Entonces, activar la respiración contraria, la respiración diafragmática. La respiración diafragmática es una respuesta fisiológica que es incompatible con el estrés. ¿De acuerdo? Si por un lado se activa nuestro sistema de alarma, nuestro estrés, con la respiración de hiperventilación para obtener más oxígeno, fijaos que no podemos entonces respirar de forma pausada y dilatando el diafragma, porque claro, necesitamos respirar más rápido para obtener más oxígeno. Por lo tanto, si nos esforzamos por activar la respiración diafragmática, esta respuesta de estrés se va a bajar, porque es incompatible la una con la otra. No pueden coexistir a la vez la respiración diafragmática con la respiración del estrés. Por lo tanto, no dispongo ahora de tiempo para enseñaros cómo se produce, cómo activar o cómo entrenar la respiración diafragmática. No obstante, podéis buscar, hay muchísimos recursos en Internet, en YouTube, por ejemplo, meditaciones que os dirijan a la respiración. Únicamente con que os tratéis de hacer conscientes de la respiración, notar cómo entra el aire, cómo sale, cómo recorre vuestro organismo, únicamente ya con dirigir la atención a la respiración sin intentar alterarla, eso ya os va a relajar, porque va a activar automáticamente el mecanismo de regulación de la respiración, haciendo que la respiración se calme, por lo tanto, haciendo que se desactive la respuesta de alarma. Vale, otra persona que me dice cómo atacar los pensamientos rumiantes. Para atacar los pensamientos rumiantes os recomiendo
la última parte del seminario, el tema de la ventilación emocional. Si en tu caso sientes que ese exceso de ventilación se produce a nivel de pensamiento, a nivel mental, el primer paso para atacarlo es hacerte consciente de cuánto tiempo, qué porcentaje diario mental dedicas a pensar en el dolor. Cuando tengas claro ese porcentaje, entonces decide qué porcentaje te gustaría dedicar de tus pensamientos a lo largo del día al dolor. Y luego busca momentos donde puedas dar rienda suelta a tus pensamientos en relación al dolor. Insisto en que estos son recomendaciones generales. Puede ser que necesitéis más ayuda porque, bueno, algunos de estos recursos son algo más difíciles de entrenar o cuesta un poco más dependiendo de la situación en la que os encontréis. Ahora puede costar un poco más porque tenéis muchos estresores. Contáis con el dolor, el coronavirus y el confinamiento. ¿De acuerdo? Entendeos también, no os presionéis. No os presionéis porque es completamente normal que os aumente el dolor y es normal que os encontréis peor. ¿De acuerdo? Entonces, sed compasivos con vosotros mismos. Estáis haciendo lo que podéis con lo que tenéis, que no es poco. Hay una persona que sí que comenta que ve de manera positiva el confinamiento, porque ha aumentado la relajación y ahora incluso no está tomando medicación. Tengo varios pacientes que les ha venido incluso bien porque, no sé si será tu caso, todo esto es por supuesto particular, pero hay muchas personas que tenían un exceso de actividad y muchas veces cuando nos encontramos mal lo que hacemos es ocuparnos muchísimo para no sentir. ¿Vale? Para no pensar en el dolor, para no sentir el dolor, entonces nos ocupamos mucho en las rutinas del día, las horas de trabajo, las horas de estudio, nos ocupamos en exceso para no entrar en contacto con nosotros mismos, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa ahora? Que a muchas personas eso incluso les generaba al final del día más estrés. Ahora el tema de la cuarentena ha permitido que nos podamos parar a sentir. Es verdad que nos ha venido impuesto de fuera, pero es un momento buenísimo para permitirnos sentir lo que estamos sintiendo, ¿no? Porque eso nos va a ayudar a luego encontrarnos mejor. O sea, es un momento de desarrollo personal, una muy buena oportunidad de desarrollo personal. Vale, otra persona pregunta cómo conseguir cuando aparece un pico de dolor, cómo conseguir que eso no tire por tierra el disfrute del resto de tus actividades. Esto depende del tipo de pico que sea, porque es verdad que a veces los picos de dolor son muy elevados e implican efectivamente pues, que tengáis que hacer reposo, que no podáis salir, que no podáis estar mucho tiempo de pie o sentados, entonces depende. Lo ideal, y esto os puede ayudar, es de nuevo la ventilación emocional, ¿de acuerdo? Porque cuando estáis en un pico de dolor, muchas veces también se produce a nivel mental una saturación, digamos, ¿os acordáis del principio cuando he dicho que la corteza prefrontal se desactiva, ¿no? Empezamos a pensar muchísimo, muchísimo en el dolor, en el pico de dolor y ya no podemos salir de ahí. Buscad momentos de ventilación emocional donde habléis del pico de dolor, donde os permitáis descansar todo lo que podáis y demás, pero prefijaos, o sea, se trata de que lleguéis a un acuerdo con vosotros mismos de momentos del día en el que a pesar del dolor que tengáis, vais a hacer X. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Que si estáis en un pico de dolor, ya os advierto que va a ser muy difícil que lleguéis a disfrutar al 100%. Se trata de acordar con vosotros mismos, este momento va a ser de disfrute, así que me voy a esforzar por disfrutar, este momento me voy a permitir sentir todo el malestar que siento. Cuando estemos en el momento me voy a esforzar en sentir el bienestar o el disfrute. Si habitualmente en momentos de no dolor ese disfrute es del 100%, no os exijáis que en pico de dolor sea del 100%. ¿De acuerdo? Es decir, si ahora os estáis encontrando peor, no os exijáis un disfrute, una convivencia con la familia, actividades gratificantes al 100%, porque es que es exigiros demasiado a vosotros mismos. Y esa exigencia genera también mucho malestar, porque es más presión añadida a todos vuestros recursos intentando responder a la demanda del entorno. O sea, se convierte, por así decirlo, esa presión en otro león. Es como, tengo el coronavirus, tengo el confinamiento,
tengo el dolor crónico y encima me estoy presionando para estar mejor todavía, ¿vale? Sed compasivos. Buscad momentos en los que os esforcéis por disfrutar, pero pensando y partiendo de la base en que no vais a llegar a un 100% de disfrute. Se puede salir, una persona me pregunta, una duda, me imagino a nivel general, siendo personas con discapacidad, ¿se puede salir a caminar? No se puede salir por el riesgo que corremos. Por lo tanto, yo no recomiendo, a no ser, por supuesto, que tengáis la ventaja de tener perro, que salgáis. Para hacer la compra, por supuesto que sí, pero yo también os diría que contando con la afección que tenéis de dolor, vamos a intentar evitar cualquier riesgo potencial de contagio. Entonces, se puede andar en la medida de lo posible en casa cuando salgáis a hacer la compra, lo que se pueda, pero no es que yo no puedo recomendaros, o sea, iría en contra también un poco de las recomendaciones a nivel salud, no puedo recomendaros que salgáis más a la calle por el momento. Cuando esto pase, sí, desde luego que sí, andar en muchos casos, insisto, esto no es, no voy a cada caso particular, en muchos casos es beneficioso. No hay más preguntas, llevamos ya una hora conectados. Yo os animo de verdad a que si se os ha quedado algo en el tintero, queréis ayuda, personalizarla a vuestro caso, iniciar un tratamiento, poneros en contacto conmigo. No somos superhéroes, a veces necesitamos ayuda solo puntual. Permitíos pedir ayuda, ¿de acuerdo? Y nada, espero que os haya sido útil este seminario. Para mí ha sido un auténtico placer poder estar hoy con vosotros y os agradezco muchísimo la asistencia. Así que nada, hasta aquí mi seminario de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Un abrazo.